Hola a todos, ya estamos grabando nuestro noveno ejercicio aplicando los conceptos de estequiometría y esta vez vamos a ver la reducción del permanganato de potasio a dióxido de manganeso. En este caso vamos a aplicar el método por igualación del ion-electrón, también veremos la aplicación del concepto de rendimiento de una reacción y vamos a insertar este nuevo concepto que es el equivalente gramo. No olvides suscribirte para ver más contenido que estaremos compartiendo en este canal y espero que hayas podido revisar también las listas de reproducción que nos van a ayudar mucho para mantener los conceptos estables en cada proceso y paso que vamos a seguir en esta resolución. Y el ejercicio nos dice, en la siguiente reacción, donde el permanganato de potasio reacciona con el bicarbonato de potasio y agua oxigenada, produce dióxido de manganeso, carbonato de potasio, oxígeno y agua. Tenemos 4 preguntas que responder y vamos a ir por pasos. La reacción que nos están describiendo la tenemos que poder escribir en fórmulas, de tal manera que estén correctamente escritas las fórmulas tanto de reactivos como productos. Es decir, nos dicen que reacciona el permanganato de potasio con el bicarbonato de potasio y es prácticamente esta sal ácida que tenemos. Su nombre, su nombre en nomenclatura debería ser carbonato ácido de potasio, pero su nombre comercial es bicarbonato de potasio. Ahí tenemos también la fórmula del agua oxigenada, conocida también como peróxido de hidrógeno. Nos está dando o nos está produciendo dióxido de manganeso, oxígeno gaseoso, carbonato de potasio y agua. Ahora vamos a responder a la primera pregunta. Nos piden igualar por el método del ion-electrón esta reacción que ya habíamos escrito. Lo primero que debemos hacer entonces es identificar los cambios en los estados de oxidación o valencias que estamos viendo de reactivos a productos para cada uno de los elementos que estén transfiriendo electrones. Y estos son el manganeso, donde está actuando como permanganato de potasio con un estado de oxidación de +7. Va a pasar a dióxido de manganeso, donde el manganeso está actuando con su estado de oxidación de +4. Este es un cambio. Otro cambio es en el peróxido de hidrógeno, donde recordemos que es un caso especial y se considera que el oxígeno está actuando con un estado de oxidación de -1 y está pasando a oxígeno, donde el oxígeno tiene un estado de oxidación de 0. Ahora, una vez que hemos identificado estos cambios, verificamos el resto de los elementos. Tenemos que para el potasio, tanto en reactivos como productos, tenemos un estado de oxidación de +1. El oxígeno, el resto de los oxígenos que componen las otras sustancias, como en el permanganato y el carbonato ácido de potasio, están con un estado de oxidación de -2, igual que en el dióxido de manganeso y carbonato de potasio, igual que en el agua. Entonces no hay cambio en el estado de oxidación. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Tanto en reactivos como en productos estamos viendo que su estado de oxidación es de +1. Entonces ya tenemos identificados cómo vamos a formular nuestras semireacciones. Y vamos a formular nuestras semireacciones en base a la naturaleza de estos compuestos al estar en agua. Recordemos que en ejercicios anteriores vimos que existe una tabla que nos puede ayudar a identificar estos compuestos. Sin embargo, por tiempo no los vamos a mostrar. Vamos a recordar todo lo que ya habíamos revisado en nuestras listas de reproducción. El permanganato de potasio es una sal que al estar en agua se va a disociar, de tal manera que va a liberar su catión y se va a separar de su anión. El catión es el potasio y el anión es el permanganato. Una vez que la sal se haya disuelto, va a liberar estos dos iones. El carbonato ácido de potasio es también una sal, pero como no está interfiriendo, no hay un cambio de valencia, no lo vamos a notar. El peróxido de hidrógeno, recordemos que es un peróxido, no llega a disociarse al estar en el agua. Vamos con los productos. Vemos el dióxido de manganeso, donde
vemos que es un óxido. Entonces por su naturaleza no se va a disociar. El oxígeno que se está formando como producto es un gas, tampoco se va a disociar. El carbonato de potasio es una sal, sí se va a disociar, pero no lo vamos a notar porque no estamos viendo cambios en su estado de oxidación. El agua es el medio de reacción. Entonces, una vez que ya hemos identificado que para nuestra semirreacción que vamos a formular solamente se disocia el permanganato de potasio, en base a vamos a formular nuestra primera semirreacción, donde tomamos el ion que nos interesa y es el que contiene al elemento que está transfiriendo electrones, y es el permanganato, que va a pasar a dióxido de manganeso. El siguiente es el peróxido de hidrógeno, que está en el lado de los reactivos y pasará a producto como oxígeno. Ahora, una vez que hemos igualado o hemos identificado cada una de nuestras reacciones y nuestras semirreacciones donde están ocurriendo los cambios, vamos a igualar cada uno de ellos realizando un balance de masa y un balance de carga. El balance de masa nos indica que podemos poner coeficientes numéricos a elementos que sean distintos de oxígeno y de hidrógeno, de tal manera que igualemos la semirreacción. En nuestro primer caso tenemos el manganeso, tanto en reactivos como en productos, está igualado en nuestra primera semirreacción, pero no pasa lo mismo con el oxígeno. Tenemos 4 oxígenos en el lado de los reactivos, que está en el permanganato, y 2 oxígenos que están en el dióxido de manganeso en el lado de los productos. Tenemos 4 frente a 2, entonces debemos agregar una proporción de agua, si es que nos falta oxígeno, en la proporción que sea necesario para agregar la cantidad de oxígenos que demanda nuestra semirreacción. En este caso son 2, porque cada molécula de agua aporta con un oxígeno. Entonces 2 moléculas de agua aportarán 2 oxígenos. De esta manera hemos igualado el oxígeno. El siguiente paso es igualar el hidrógeno que acabamos de agregar a través de la adición de agua. Hemos agregado 4 hidrógenos, entonces acomodaremos 4 protones al otro lado, de tal manera que los hidrógenos también estén igualados. Ahora que hemos agregado 4 protones, estamos agregando 4 positivos a nuestra semirreacción. El siguiente paso es igualar la carga a través de la adición de electrones, que son negativos. Entonces agregaremos en el lado de los reactivos 3 electrones, de tal manera que tengamos 0 cargas en el lado de los reactivos, igual que en el lado de los productos, porque el dióxido de manganeso no se ha disociado, entonces su carga neta es de 0. El agua no aporta carga porque no es un ion. Entonces la carga neta que se ve en el lado de los productos en esta semirreacción es de 0. Por eso es que agregamos 3 electrones, de tal manera que podamos neutralizar estos 4 protones que son positivos y un negativo que está en el permanganato, que hacen en total 4 negativos y 4 positivos que se neutralizan completamente. Vamos con la siguiente semirreacción. Los oxígenos están igualados. Tenemos 2 oxígenos en el peróxido y 2 oxígenos en el oxígeno gaseoso. Entonces, para igualar que nos falta es el hidrógeno, agregaremos 2 hidrógenos, 2 protones con carga positiva. Ahora, el peróxido no se ha disociado, su carga neta es de 0. La carga neta del oxígeno gaseoso que está en el lado de los productos en esta semirreacción también es 0. Entonces vamos a neutralizar esos protones que hemos agregado a través de agregar 2 cargas negativas que son 2 electrones. De esta manera hemos igualado también la segunda semirreacción. Ahora que hemos igualado las 2 semirreacciones, identificamos los valores que hemos encontrado, los coeficientes para estos electrones. En la primera es de 3, en la segunda tenemos un coeficiente para los electrones de 2. Vamos a intercambiar estos coeficientes de tal manera que encontremos la misma proporción de electrones, tanto en reactivos como en productos. Es decir, a la primera semirreacción la multiplicaremos por el coeficiente que está en la segunda reacción, es decir, 2. A la segunda reacción la multiplicaremos por el coeficiente que tiene la primera semirreacción, es decir, 3.
la primera semireacción multiplicada por 2 nos va a dar 2 permanganatos, 2 dióxidos de manganeso, 2 por 2, 4 moléculas de agua. Al otro lado tendremos 4 por 2, 8 protones y 3 por 2, 6 electrones. La segunda semireacción multiplicada por 3 tendremos 3 peróxidos, 3 moléculas de oxígeno gaseoso, 3 por 2 en total 6 protones, 2 por 3 en total 6 electrones. Ahora que hemos alcanzado la misma proporción de electrones, el objetivo es de simplificar, porque tenemos en el lado de los reactivos y en el lado de los productos y lo vamos a manejar como una ecuación matemática. Entonces estos dos valores que son iguales y que están en ambos lados se van a simplificar. Lo mismo podemos hacer con todas las sustancias que sean iguales, como los protones. En el lado de los reactivos tenemos 8 protones y en el lado de los productos hemos obtenido 6 protones. Entonces podemos también simplificar de tal manera que nos va a quedar 2 protones en el lado de los reactivos, porque es ahí donde se encuentra la proporción mayoritaria de estos protones. Seguimos igualando. Vamos a sumar estas dos semireacciones. Tendremos 2 permanganatos que van a formar 2 dióxidos de manganeso. También nos quedará en el lado de los reactivos 3 peróxidos de hidrógeno. En el lado de los productos 3 moléculas de oxígeno y 4 moléculas de agua. De esta manera hemos igualado la reacción. El siguiente paso es subir o bajar, en este caso, estos coeficientes que acabamos de encontrar como resultado de la igualación y llevarlo a nuestra reacción principal. Es decir, tenemos 2 permanganatos, vamos a poner un 2. Tenemos 2 protones que provienen siempre de una sustancia ácida. En nuestro caso será el carbonato ácido de potasio o también llamado bicarbonato de potasio. Le vamos a poner un 2 que proviene de los protones que estaban en verde. Nuestra reacción nos dice a través de nuestra igualación hemos encontrado que tenemos que poner un 3 en el peróxido de hidrógeno, un 2 para el dióxido de manganeso, un 3 para el oxígeno gaseoso y 4 moléculas de agua. El siguiente paso es siempre verificar que todos estos coeficientes coinciden de tal manera que nuestra reacción se haya igualado. Es decir, todo lo que esté en el lado de los reactivos tiene que verse también en los productos en la misma proporción. Y para ello vamos a hacer este cuadro. Si tú ya estás adiestrado o adiestrada para hacer este manejo y este cálculo por tanteo, lo puedes realizar. Pero esta vez lo vamos a hacer tabulando elemento por elemento. Empezamos con el manganeso. Tenemos 2 manganesos en el lado de los reactivos, que está en el permanganato de potasio. También tenemos 2 manganesos en el lado de los productos, que está en el dióxido de manganeso. Para el potasio, tenemos 2 potasios en el permanganato de potasio y 2 potasios en el carbonato ácido de potasio. Hacen un total de 4. Nos fijamos en el lado de los productos. Apenas tenemos 2 potasios que están en el carbonato de potasio. Vamos a poner un 2. Este 2 es aleatorio, que no resulta de la igualación, porque el carbonato de potasio no ha sufrido ningún cambio en su estado de oxidación. Es por eso que no ha interferido en nuestras semireacciones y por lo que no hemos encontrado ningún coeficiente que esté relacionado con este compuesto, y es por eso que le vamos a poner ese 2 en rojo, de tal manera que igualamos la cantidad de potasios. Ahora sí están igualados en reactivos y en productos. El carbono, en el lado de los reactivos está en el carbonato ácido y hay 2. En el lado de los productos está en el carbonato de potasio. Y a través de ese 2 en rojo que hemos colocado, que no es resultado de la igualación, también tenemos 2. Es decir, ese 2 que pusimos está completamente correcto. Vamos con el oxígeno. En el lado de los reactivos tenemos los 3 compuestos que contienen oxígeno. Entonces vamos sumando. En el primer caso tenemos el permanganato de potasio, que ya tiene 4 oxígenos. Y como son el doble de moléculas, vamos a multiplicar. 4 por 2 serán 8, más el oxígeno que está en el carbonato ácido de potasio. Teníamos 3, por 2 serán 6. Y en el peróxido de hidrógeno ya teníamos 2, multiplicado por 3 también hacen 6. Y el total hacen un total de 20.
20 oxígenos en el lado de los reactivos. Vamos a ver en el lado de los productos. Está en el dióxido de manganeso, donde ya tenemos 4, 2 por 2, 4. En el oxígeno gaseoso, cada molécula de oxígeno tiene 2 oxígenos, pero en este caso tenemos 3, es decir, 3 por 2, 6, 4 más 6. Ahora el carbonato de potasio. Cada carbonato de potasio tiene 3 oxígenos, pero con ese 2 ya tenemos la cantidad duplicada, es decir, 3 por 2, 6. Y en el agua tenemos 1, pero tenemos 4 en total de moléculas de agua, es decir, 4 veces más. 1 por 4, 4. Es decir, esta sumatoria, que también coincide en 20. Vamos con el hidrógeno. El hidrógeno está en el carbonato ácido, donde hay 2, y en el peróxido, donde en total hay 6. 3 por 2 harán 6. La sumatoria nos dan 8. Vamos a ver qué pasa en el lado de los productos, que está presente el hidrógeno en el agua. 4 por 2 hacen un total de 8. Hemos igualado correctamente nuestra reacción. Siempre debemos verificar. Vean que este 2 no ha resultado de las semireacciones, y es por eso que siempre debemos verificar. No es necesario desarrollar esta tabla, pero nos ayuda a identificar elemento por elemento dónde puede estar alguna causa de una falta en la aplicación del método. Ahora, vamos a responder al inciso B. Este inciso B nos dice, a partir de 5 libras de permanganato de potasio con el 85% de pureza, calcular el volumen de oxígeno producido en condiciones normales, si el rendimiento de la reacción es del 60%. Tenemos nuestra reacción igualada, correctamente igualada, con todos los coeficientes numéricos que corresponden. Y ahora, no vamos a calcular los pesos moleculares para cada una de las sustancias, sino solamente vamos a relacionar las dos sustancias que nos están pidiendo, el permanganato y el oxígeno. Y para ello, como nos están dando la relación en masa, tenemos que calcular a través de sus pesos atómicos el peso molecular del permanganato de potasio, porque es ese el compuesto que nos están dando. Esta es la fórmula del permanganato de potasio y nos dice que cada molécula contiene un potasio, un manganeso y 4 oxígenos. Entonces, para calcular el peso molecular del permanganato de potasio, tomamos este coeficiente 4 porque nos dice que hay 4 oxígenos y lo vamos a multiplicar por el peso atómico del oxígeno, que está tabulado en nuestras tablas periódicas. Es de 16, 4 por 16, que hacen un total de 64. El manganeso, peso atómico de 55, y tenemos 1 por 55, 55. Potasio, 1 por 39, en total 39. La sumatoria de estas tres masas nos va a dar el peso molecular de este compuesto, y es de 158 gramos por mol. Ahora que ya conocemos el peso molecular, lo vamos a trasladar a nuestra reacción. Recordemos que este es el peso de 1 mol, pero en nuestra reacción están involucrados 2 moles de permanganato de potasio, es decir, esta masa la vamos a multiplicar por 2, de tal manera que este resultado es de 316 gramos. Estos 316 gramos están produciendo 3 moles de oxígeno. Y nosotros tenemos 5 libras de una sustancia impura que contiene permanganato de potasio, que tiene una pureza del 85%, y queremos saber que en un proceso con un rendimiento del 60%, cuál es la cantidad de oxígeno que nos va a producir, porque esta cantidad de moles nos va a representar o nos va a relacionar con el volumen que está ocupando, porque este producto es un gas. Lo primero que debemos hacer entonces es tener las mismas unidades de medición. Tenemos gramos y tenemos libras de la sustancia. Gramos son la relación de estequiométrica que tenemos en nuestra reacción. Libras son la cantidad que nos están dando de reactivo. Lo primero que hacemos entonces es transformar estas cantidades en libras a unidades en gramos a través del factor de conversión o de una equivalencia, porque una libra equivale a 453,6 gramos. Entonces, si tenemos 5 libras, queremos transformarla a gramos a través de este factor de conversión.
el resultado nos va a dar una masa de permanganato de potasio impuro, pero equivalente en gramos. Ahora que tenemos la sustancia, nuestro reactivo, en gramos, vamos a calcular su pureza, porque recordemos que está impuro y dentro de nuestra reacción siempre van a estar involucradas sustancias puras. Eso a través de su porcentaje de pureza. Nos dice que de 100 gramos impuros, 85 son realmente de permanganato de potasio. Entonces, de estas 5 libras, ¿cuánto realmente es permanganato de potasio en gramos? Ese va a ser el resultado de este factor de conversión que ya hemos escrito. Ahora que ya tenemos una masa de reactivo puro, lo vamos a hacer reaccionar. Lo vamos a relacionar ahora gramos con moles, como vemos en nuestra reacción estequiométrica. Es decir, 316 gramos de permanganato de potasio, que viene de la relación estequiométrica, producen 3 moles de oxígeno. Ahora sí tenemos la cantidad de moles de oxígeno que produciría esta reacción, pero si fuera una reacción del 100%. Como no tenemos una reacción del 100%, sino solamente del 60% de rendimiento, vamos a simplificar estas unidades y vamos a aplicar este concepto. Por cada 100 moles de oxígeno se van a producir apenas 60 moles. Estamos aplicando el concepto del rendimiento de la reacción. Tendremos que simplificar moles y el resultado nos va a dar los moles de oxígeno que se producen considerando que la reacción es del 60% y tenemos una pureza de nuestro reactivo del 85%. Ahora, aún no hemos terminado de responder la pregunta. Tenemos la cantidad en moles de oxígeno que se produce, pero hay una ley que es la ley de Avogadro que nos dice que por cada mol de sustancia gaseosa ocupa 22,4 litros en condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Las condiciones normales son las condiciones de temperatura y presión. Presión de una atmósfera y temperatura de 0 grados centígrados. Entonces, bajo estas condiciones, un mol de gas ocupa 22,4 litros. Entonces, vamos a relacionar por cada mol de oxígeno, bajo estas condiciones de presión y de temperatura, ocuparán 22,4 litros. Y en base a este dato, a esta referencia, vamos a calcular a través de este factor de conversión el volumen de oxígeno que se va a producir bajo estas condiciones en esta reacción. El resultado nos va a dar 245,98 litros de oxígeno gaseoso que se van a producir gracias a la reacción de 5 libras de permanganato de potasio impuro con una pureza del 85% y un rendimiento de la reacción del 60%. Con esto hemos respondido el inciso B. Vamos a ver qué nos dice este inciso C. Nos dice, identifique a la sustancia oxidada y al agente oxidante. Y eso lo vamos a hacer a través de nuestras semireacciones identificadas. ¿Qué es la sustancia oxidada? La sustancia oxidada es aquella que pierde electrones, es decir, es aquella que libera electrones, que está perdiendo electrones en el proceso. Y podemos ver en nuestra reacción que la sustancia que está liberando o que está produciendo electrones es el peróxido de hidrógeno. ¿Y el agente oxidante quién es? El agente oxidante está definido como la sustancia que se reduce porque está generando oxidación en otro. Entonces, al hacer que otra sustancia se oxide, es el agente oxidante. Y al hacer que otro se oxide, entonces este debe reducirse. Y la reducción es un proceso donde la sustancia gana electrones. Y vemos en nuestra semireacción quién es la sustancia que está ganando electrones y qué es el agente oxidante. En nuestro caso será el permanganato de potasio. Siempre vamos a verificar al reactivo de donde partimos, no al producto, porque las sustancias empiezan a interactuar desde los reactivos. De esta manera hemos identificado al reactivo, a la sustancia oxidada y al agente oxidante. El inciso D nos dice, ¿cuál es el equivalente gramo del agente reductor y del agente oxidante?
Entonces, el agente reductor está definido como aquella sustancia que genera reducción y, a su vez, para reducir a otro se va a oxidar. En nuestro caso, hemos visto que en nuestra semireacción, quien se oxida es el peróxido de hidrógeno. El peso equivalente está definido como la cantidad de sustancia que transfiere un mol de electrones, es decir, la cantidad de sustancia que transfiere un equivalente gramo. Y este equivalente gramo equivale a un mol de electrones. En nuestro caso, vemos que nuestra reacción, nuestro peróxido de hidrógeno, cada mol de peróxido de hidrógeno está liberando 2 electrones. Entonces, vamos a calcular el peso molecular de esta sustancia, que es el peróxido de hidrógeno, para dividirlo entre el número de electrones que está transfiriendo. Tenemos 2 oxígenos y 2 hidrógenos en esta molécula. El peso atómico del oxígeno es de 16 y tenemos 2 en esta molécula. 2 por 16 hacen un total de 32. Peso del atómico del hidrógeno. Tenemos 2 hidrógenos y el peso atómico es de 1. Hacen un total de 2. La sumatoria hacen un total de 32 gramos o 34 gramos por mol. Es decir, 34 gramos de peróxido de hidrógeno hacen un mol. Estos datos los vamos a reemplazar en la fórmula que acabamos de identificar. Recordemos que el peso equivalente es la cantidad de sustancia que transfiere un mol de electrones. Es por eso que estamos tomando el peso molecular y lo vamos a relacionar con el número de electrones que está transfiriendo y que se muestra en la semireacción que hemos igualado. Es decir, 34 es el peso molecular, 2 son la cantidad de moles de electrones que está transfiriendo 34 gramos de sustancia. Es decir, una masa de 17 gramos de peróxido de hidrógeno va a transferir un equivalente gramo. Un equivalente gramo o un mol de electrones va a ser transferido por 17 gramos de peróxido de hidrógeno. Si comprendiste este concepto, espero que puedas resolver la siguiente parte, que es identificar el peso equivalente del agente oxidante. Tomaremos la siguiente semireacción, que sería la del permanganato de potasio, calcularemos su peso molecular y haremos la misma relación. Dividiremos entre el número de electrones que se están transfiriendo en la semireacción. Espero que hayas podido comprender y que esta última parte la puedas resolver esta vez sin ayuda. Suscríbete para ver más contenido y también recuerda que debes ir revisando nuestras listas de reproducción para poder fortalecer tus conocimientos y tus capacidades a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Que tengas un lindo día.